Esta mañana queremos allí hablar un poco acerca de allí en Cantar de los Cantares, ¿verdad? Capítulo 2 y allí en el versículo 15. Cantar de los Cantares, capítulo 2, el versículo 15. Dice la palabra de Dios: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, pues que nuestras viñas están en cierne. Dice allí Salomón: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, pues que nuestras viñas están en cierne. Cuando yo estaba joven, mi papá y yo teníamos, y mi hermano Toño, sembrábamos unas labores ahí en un ranchito que tenía mi papá, ahí en Guerrero, Tamaulipas. Tenía unos añegos y bueno, sembrábamos unos 2 o 3 acres ahí ¿verdad? Yo creo que eran melones, y teníamos una poca de sandía y teníamos un poco de otras 2 o 3 cositas ahí. Y yo recuerdo un día que llegamos al rancho y vimos ahí muchos de los melones destruidos cuando empezaban a crecer, y veíamos ahí a las sandías con agujeros, y y mi papá empezó a molestarse y dijo: men, ¿qué está pasando por acá? ¿Verdad? Allí papi se compró una cerca eléctrica para mantener los marranos y los tejones y todas las cosas allí de animalitos para que no destruyeran la siembra que él había sembrado. Y así en la vida cristiana, queridos amigos, nosotros ayudamos muchas veces a nuestros matrimonios, nuestros hijos, ayudamos a la iglesia, y muchas veces las cosas pequeñas que entran y llegan a nuestras vidas pueden echar a perder, ¿verdad?, nuestra relación con el pastor, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación con nuestros esposas y esposos. Y si no tenemos cuidado, no son las cosas grandes, son las cosas pequeñas. Dice la Biblia ahí: cazaron las zorras. Dice las zorras pequeñas. Yo y usted vivimos plantando amor, dando dinero, dando cosas y tratando de ganarnos a personas para nosotros mismos. Pero a veces cuando entran las cosas pequeñas en nosotros, a veces pueden, ¿verdad?, aquellas zorras pequeñas. Estamos hablando, queridos amigos, de un poco de egoísmo. Dice la palabra de Dios que el verdadero amor, no piensa de sí mismo. ¿Qué es lo que arruina la relación entre el esposo y la esposa? Muchas veces es el egoísmo, el pensar de yo, de el mí. Un poquito de egoísmo va a destruir tu relación con tu esposa o tu esposo. Necesitas entender que el verdadero amor, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, no piensa de sí. Muchas veces nuestras relaciones con nuestros hijos, nuestros trabajos, iglesias, se arruinan por causa de una poquita o un poquito de egoísmo que arruina el amor. No puede haber egoísmo y no puede haber amor a la misma vez. Si hay egoísmo, no va a haber amor. Y si hay amor, no va a haber egoísmo. Así que, queridos amigos, no deje que la zorra pequeña del egoísmo destruya su amor para sus seres queridos. Número 2, no deje que la zorra del descontentamiento arruine su gozo. Hay mucha gente que tiene tantas cosas, tienen carros, tienen casas, tienen dinero, tienen, ¿verdad?, tantos negocios, tienen tantas cosas, pero, ¿verdad?, están descontentos con una área en sus vidas. Y no podemos, ¿verdad?, yo y usted nomás enfocarnos en aquella cosa pequeña que nos está arruinando el gozo, ¿verdad? El gozo, porque una cosa no está pasando bien en nuestras vidas. Tenemos que ver todo el panorama y ver las bendiciones de Dios aquí, ¿verdad? Y allá hay tantas cosas, ¿verdad? Y solamente entregarle al Señor aquellas cosas pequeñitas que nos hacen y traen descontentamiento. Gracias a Dios ahí por las bendiciones de Dios. Dice la palabra de Dios que debemos de estar gozosos en todo el tiempo.
dice el apóstol Pablo, gozaos en el Señor. Y otra vez os digo que os gocéis. Amén. Número 3, queridos amigos, la zorra de la ansiedad. La zorra de la ansiedad o la preocupación muchas veces arruina la paz en su corazón. Si usted empieza a preocuparse por esto, ¿verdad? Una cosita pequeña, todo va bien. La estufa trabaja, el refrigerador trabaja, el carro trabaja, el perro está vivo, ¿verdad? Pero usted se está preocupando de una cosita. Y ahí la preocupación y la zorra de la ansiedad, cuando entra a su mente, le va a destruir su relación, ¿verdad? Usted no va a gozar las cosas, las bendiciones de Dios en su vida. Así que no deje que la ansiedad, la zorra de la ansiedad, no deje que la zorra de la impaciencia arruine su paciencia. ¿Verdad? Tenga paciencia. Las cosas van a trabajar bien. Dios nos pone en pruebas y en tribulaciones para moldarnos a nosotros. Y muchas veces entra la impaciencia, la zorra de impaciencia. Y ahí andamos todos, ¿verdad? Impacientes y dice la palabra de Dios que la fe obra a través de la paciencia. Hay que esperar y ver lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas. Así como en la vida de Job. Dios estaba trabajando en la vida de Job. Dios quería glorificarse a través de la vida de Job. Y Dios dejó a Job pasar por muchas experiencias amargas, duras, difíciles, personalmente con su esposa, con sus hijos, su ganado, sus siervos. ¿Para qué, queridos amigos? Para moldarlo. Así que no se impaciente en las pruebas de la vida. No deje que la zorra de la impaciencia le arruine sus días que Dios le da. Número 5, no deje que una poca de amargura le arruine a usted su ternura. Qué bonito cuando la madre es tierna y el padre es tierno y la esposa y el esposo son tiernos y los hijos con los padres son tiernos. Pero qué triste cuando entra esa actitud de amargura. La zorra de la amargura arruina, ¿verdad?, la bondad o el ser bondadosos. Muchas veces nos enojamos y ese enojo se vuelve ira y esa ira se vuelve amargura. Y esa amargura, dice la Biblia, que brotando en tu corazón te va a contaminar. Te va a contaminar. Va a contaminar tu cara, va a contaminar tu hablar, va a contaminar tu actitud, va a contaminar tus pensamientos, va a contaminar tus sueños, va a contaminar tu trabajo, va a contaminar todo. Así que no dejes que la amargura, una poca de amargura, esa zorra de amargura arruine tu ternura. Queridos amigos, que no dejemos que la zorra de la duda arruine nuestra fe. La pequeña zorra de la duda. Usted empieza a dudar de su esposo. Usted empieza a dudar de su esposa. Usted empieza a dudar de Dios. Usted empieza a dudar de trabajadores. Usted empieza a dudar de todo. Y empieza ahí con la zorra pequeña que arruina su fe en confiar en otros y ayudar a otros. Yo nomás quiero decirle, querido amigo, tenga cuidado con la zorra de la duda. Eso puede arruinar su vida. Tenga cuidado con la zorra de un poquito de orgullo. La zorra pequeña del orgullo. Qué bonito es cuando somos mansos y tranquilos y reconocemos que toda bendición viene de Dios. Pero ay, qué feo es cuando la gente, queridos amigos, empieza a entrar la zorra pequeña del orgullo y empezamos a pensar que podemos hacer y deshacer con otros y que nos va a ir bien en la vida. La Biblia dice todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que él va a segar. Si tú no siembras amor, no vas a recibir amor. Si no siembras paciencia, no vas a recibir paciencia. Si no siembras benignidad, no vas a recibir benignidad. Si no te gusta lo que estás recibiendo, entonces empieza a sembrar algo diferente, querido amigo. ¿Por qué? Porque cuando uno se orgullece, dice la Biblia, que la única razón que hay contención es por causa del orgullo. El orgullo, una zorra pequeña de orgullo que entre, le va a arruinar
su ternura, su calma, ¿verdad? Su mansedumbre que usted tiene. Dios nunca nos da permiso para tratar a otros mal, ¿verdad? Dios dice que amemos a nuestros enemigos. A veces los enemigos van a ser los de tu casa. Y tú y yo tenemos que aprender a ser humilde suficiente, ¿verdad? Y amar, ¿verdad? Si alguien más no quiere amar, entonces nosotros tenemos que aprender a amar. Y tenemos que ser humildes, ¿verdad? Como Cristo Jesús, ahí en la cruz, pidiendo perdón por aquellos que lo atacaban, por aquellos que lo herían, por aquellos que verbalmente lo herían, por aquellos que físicamente lo herían, por aquellos que se burlaban de él, hiriéndole. Él no dejó que la zorra del orgullo, él ahí dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y queridos amigos, qué bendición es tener ahí templanza en nuestras vidas. ¿Qué hay que hacer? Hay que aprender, queridos amigos, a tener ahí templanza. No hay que dejar, queridos amigos, que el placer nos controle y nos saque de orden. Muchas veces entra la zorra del placer o entra la zorra del desánimo y nos saca de la templanza. Y hoy usted tenemos que tener esa templanza para estar bajo control y no dejar que otras personas, que las circunstancias alrededor de nuestras vidas nos controlen nuestro pensar, nos controlen nuestra boca, nos controlen nuestro espíritu. Dice la Biblia que si usted y yo no tenemos cuidado, no estamos en control de nuestro espíritu, entonces va a entrar cualquier animal, ¿verdad? Y destruir nuestro espíritu. Y hoy usted tenemos que aprender a estar templados, controlados, en orden, disciplinados y no dejar, ¿verdad? Que las malas actitudes de otros, que las malas palabras de otros, que las malas acciones de otros nos controlen a nosotros. Y hoy debemos de ser controlados por el Espíritu Santo. Debemos de ser controlados por la palabra de Dios. Debemos ser controlados y guiados por el Señor. Y queridos amigos, cuando entra la zorra, ¿verdad? Del disgusto, del mal placer, y las cosas ahí que llegan a nuestras vidas arruinan nuestra templanza. Yo nomás quiero decirle a usted, ¿verdad? Dice la Biblia, cazad las zorras. ¿Qué tiene que hacer usted? Usted tiene que matar esa zorra del disgusto, ¿verdad? Tiene que matar esa zorra del descontentamiento, esa zorra de la ansiedad, de la impaciencia. Mátela en su corazón antes de que le destruya sus relaciones. Esa zorra de amargura, de indolencia, de duda, de orgullo, ¿verdad? Mate esa zorra pequeña, destrúyela. Dice la palabra de Dios que debemos de matar la carne. ¿Cómo podemos matar la carne? Por no darle que comer. Cuando el diablo te mande a ti un pensamiento, ¿verdad? Que te empieza a consumir todo el día, ¿verdad? Y todo en tu trabajo, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que dejar de pensar en ello. Párale. No le des que comer a la carne. Y pídele al Espíritu Santo que te llene para que seas controlado de amor y de paciencia, y de templanza, y de ternura, y de mansedumbre, y de gozo, ¿verdad? Y de paz, para que puedas gozar la vida cristiana.